Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En esta ocasión tenemos como invitado especial en Conversaciones con la Universidad al profesor, académico y poeta Aristides Martínez Ortega. Él nació en la ciudad de Panamá en 1936, fue estudiante del Instituto Nacional e hizo estudios de literatura en la República de Chile. En su larga trayectoria académica e intelectual, recibió la condecoración con la medalla Pablo Neruda por el gobierno de Chile, la medalla Gabriela Mistral, condecoración igualmente del gobierno de Chile, académico de número de la Academia Panameña de la Lengua, académico correspondiente de la Real Academia Española y fue jurado del Premio Nacional de Literatura en la Lengua Castellana Miguel de Cervantes en 2012. Entre su amplia producción intelectual y literaria, tenemos Poemas al Sentido Común, que fue su primer libro de poemas en 1959. Le siguió A Manera de Protesta en 1964, Versos de Viaje en 1975 y Protestas sin Maneras en 1977. También, entre muchas de sus actividades, ha sido periodista, ejerció el periodismo por muchos años y fue director del Instituto Nacional de Cultura, además de una importante revista intelectual en Panamá, conocida internacionalmente para los intelectuales, académicos, que es la revista Lotería. Por favor, un aplauso para nuestro invitado especial. Hoy hemos traído a quien conocemos con mucho cariño, como Chito Martínez, a Conversaciones con la Universidad, a tratar un tema que se llama ¿para qué sirve la literatura? La literatura no sirve para nada. La literatura sirve para leer. Leer es importante. Y si leer es importante y la literatura sirve para leer, luego la literatura es importante. Ya tenemos un valor importante que tiene la literatura. Sobre esta pregunta o esta afirmación, lo podríamos quedar divagando días. Pero no se trata de venir aquí a divagar. Si van a conversar conmigo, la universidad, entonces díganme de qué quieren conversar, además de lo que ya les respondí, y entonces pues yo les diré lo que sé y también les diré lo que no sé, para que ustedes lo investiguen. Así que, amigo Ritter, estoy abierto. Perfecto. A de qué quieren conversar conmigo, bueno, qué quieren saber de mí, que yo pueda decirle. Algunas otras cosas no se las puedo decir. Claro, bueno, ese es un buen punto de partida cuando tú dices que no sabes también, que hay cosas que no puedes saber. Y precisamente, ¿para qué sirve la literatura? Esa pregunta, tenemos como invitadas en nuestro panel, ¿verdad? Tenemos a Irina Ardila, que es profesora universitaria y analista de literatura, y también tenemos a la poeta, ¿verdad? Lili Mendoza, a la cuentista, perdón, gracias, Lili Mendoza, y también muy interesada en todo lo que se está haciendo en este país en cuanto a la literatura, arte, periodismo y todo esto. Y a mí me gustaría precisamente eso, la pregunta, ¿para qué sirve la literatura? Comenzar, por ejemplo, cuando ustedes escucharon esto, Irina, por ejemplo, que ¿cómo tú intervienes? ¿Cómo podrías ayudarnos aquí con Chito? Sí. No sé por qué se sentó al lado mío. Me contara que él considera
que la literatura cambió su vida. Cambió su vida, no es solamente para leer, ¿no? La literatura, si no fuera por el ángel guardián que él tenía como literatura, su vida fuera burdeles, dice él, drogas, y pues la vida de él cambió radicalmente gracias a la literatura. El otro poeta clásico, Yevtushenko, el poeta ruso, que tiene ya 83 años, se considera el único poeta vivo clásico de Rusia. Él dice que también la literatura le cambió la vida. Sus críticos, él enseña literatura en Estados Unidos, y dicen sus críticos literarios que él no enseña literatura como tal, él a través de la literatura enseña conciencia e historia. A ver si tú vas, entonces... A ver qué Lili nos puede decir. ¿Para qué sirve Lili? Nos ayuda también en esta conversación. A ver. Creo que sí estoy de acuerdo con usted en cuanto a la literatura no sirve para absolutamente nada. Pero esa nada tiene muchas perspectivas, depende de quién la mire. Para el artista, para el escritor, quizás sí tenga más significado que para el lector. Sin embargo, para el universo de lectores es un recuento. Si queremos verlo con esa profundidad, para mí es una historia lingüística, es decir, cómo ha evolucionado el lenguaje a lo largo de generaciones en distintas sociedades, en diferentes condiciones. Pienso que el mayor, y ahí sí vamos a divagar un poco, creo que el paso grande evolutivo de la humanidad, es decir, el salto, lo dimos cuando evolucionaron físicamente las cuerdas vocales y fuimos capaces del lenguaje, y eso fue lo que nos sacó adelante y ha creado civilizaciones. Entonces la literatura, como ese cuerpo, entendido como el cuerpo de sonido, porque ni siquiera es un asunto sonoro, es el registro del sonido que emitimos, incluso los sonidos mentales, ese construir un universo mental, ese registro es invaluable y muy necesario. Lo leemos, por supuesto, para crear otros universos mentales y otros universos y posibilidades sonoras. Creo que esa es principalmente la función de la literatura, si es que la tiene. Y para el artista, y ahí estoy de acuerdo con Neco, principalmente para el artista es una tabla de salvación. En mi caso particular, la danza y la escritura me sostuvieron durante una infancia difícil, un tiempo negro, en el tiempo oscuro, y crearon, si no estaría yo también en burdeles y drogas, también es muy posible, pero crea también, me crea una tabla de salvación, una manera de organizar el mundo. Quizás escribir es una manera de organizar el mundo, no necesariamente lo que se produce es literatura, pero sí el registro de la historia lingüística sonora de la humanidad. Eso para mí es la literatura. Chito, ¿y para ti es una tabla de salvación, como dice Neo, o estarías también? No. Esto, yo creo que están tomando el asunto muy intelectualmente, muy académicamente, muy profundamente. De lo que yo deduje al decirles que la literatura no sirve para nada, solo sirve para leer, pero que leer es importante. Por lo tanto, eso, al decir que es importante, estamos cubriendo toda una serie de detalles que están presentes en la literatura para unos, para otros, por ejemplo, a los que les salvó la vida, como dice Irina, a los que la literatura los encaminó por un lado o los desvió por otro lado. En fin, esto es multifacético. Ahora, aquí hay estudiantes, cuidado con seguir mi respuesta de una manera literal, porque van a dejar de estudiar literatura y entonces lo van a fracasar en las materias que tienen que ver con literatura. Eso tómenlo como una metáfora, ¿no?
Estudien, aunque no sirva para nada, pero lean, que es lo más importante, ¿no? Claro. Porque eso les va a enriquecer la vida, les va a enriquecer, les va a afinar el gusto, les va a, de repente aburrir, otras veces los va a entusiasmar. Ahí está una serie de situaciones que se enfrenta el lector y la literatura. Así que tendríamos 1000 caminos para llegar a una respuesta que no va a ser la única tampoco. Siempre van a faltar una serie de detalles que hay que mencionar cuando uno habla de la literatura. Así que yo creo que si vamos a conversar ahondando en algunas cosas que ustedes consideran que yo les puedo decir o les pueda aclarar. Por ejemplo, estamos aquí en este recinto con estudiantes, estamos en los terrenos de la universidad. Bien, estamos en Panamá. Hablemos, si quieren, de la literatura panameña, de lo que yo pueda decirle en este sentido, y si quieren también de la literatura universal. Claro. Pero aterricemos, Ok. porque si no, esta avioneta nos va a llevar lejos. Vamos a aterrizar con una pregunta. Mira, aquí están los muchachos del Instituto Nacional, los chicos, y los hemos traído precisamente porque yo creo que uno de los objetivos es precisamente formar a los jóvenes en el estudio, en el amor, la pasión por la literatura. Yo no mencioné un dato muy importante en la carrera, entre comillas, entre la carrera de Chito. En 1961, tú fuiste jurado del premio Ricardo Miró. Eras un joven. ¿Tenías cuántos años, Chito? 60, 61. En ese tiempo yo tendría como unos 22 años, algo así. 22 años. Y vamos a aterrizar bien concreto. 22 años tenía Chito cuando vino de Chile a Panamá y era miembro del jurado, Ricardo Miró, y le tocó premiar una novela fundamental en la historia de este país, que es de Joaquín Beleño, Gamboa Road Gang. Esa novela, Chito. Bueno, Esa novela, Chito. Podemos partir de allí. ¿Para qué sirve la literatura? Cuando tú eras un joven y tú descubriste esa novela, que lastimosamente yo no sé si ya los estudiantes del Instituto Nacional la están leyendo, ¿no? O forma parte del currículum, no sé. Pero cuando tú tuviste y fuiste miembro del jurado, ¿qué pasó allí? Gracias, digo, yo estaba bastante ya enterado de detalles de la literatura panameña, y por supuesto uno de los libros que más me entusiasmaban en ese tiempo fue la novela Luna Verde, que fue la primera novela que escribió Joaquín Beleño, de la serie que tiene que ver con el área canalera y los problemas de Panamá con los Estados Unidos. Cuando por alguna razón, no sé cuál, Rodrigo Miró me dijo que si yo estaba dispuesto. Ahora, ustedes deben averiguar quién es Rodrigo Miró. Es importante. No se puede hablar de literatura panameña sin mencionar ese nombre. Rodrigo Miró, acuérdense. Bueno, él sugirió de que, por el hecho de que ya yo tenía una formación complementada con los estudios que hice en Chile, o hacía en Chile, él me recomendó que participara como jurado. El otro jurado era el profesor Miguel Mejía Dutari. Y el otro jurado yo no lo recuerdo.
pero yo era el más joven, por supuesto, ya ellos eran catedráticos en la universidad. Y yo desde que recibí los trabajos y comencé a leerlos, inmediatamente identifiqué, digo, esto tiene que ser de Joaquín Meleño. Y efectivamente era su novela Gamboa Rodgan, una novela emblemática, una novela que recoge cosas muy importantes de la vida panameña, de la vida y nuestras relaciones con los Estados Unidos. El siglo XX fue un siglo de luchas por la soberanía, que se fue intensificando a medida que íbamos avanzando en el siglo. Por lo tanto, esas novelas de Joaquín Meleño, porque luego primero estaba Luna Verde, después Gamboa Rodgan, después vino Curundulain, en fin, todas esas novelas son un muestrario de las experiencias que tuvieron los panameños con la presencia norteamericana en esa zona donde estaba el canal. Esa es una experiencia que está muy lejos de la vida de ustedes. Ahora. Pero que es importantísima que ustedes la conozcan. Y ahí tienen ustedes entonces que una fuente que les puede mostrar la película, vamos a decirle así, es la literatura a través de estas novelas de Joaquín Meleño. Así que ya tenemos ahí lo que yo le estoy diciendo, ahí hemos encontrado en la realidad hemos encontrado algo importante que confirma que la literatura sí también tiene cosas importantes. De que sirve para algo. De que sirve para leer, acuérdate, para leer. Muy bien. Gracias. Terminamos esta primera parte. 2 minutos de pausa y proseguimos. Desde el 2003, año en que se inició el último periodo que ha sido la administración del doctor Gustavo García de Paredes, se planteó la necesidad de hacer transformaciones en la universidad y se han establecido exigencias para los profesores. Pero las exigencias deben estar acompañadas por estímulos que se les dé a los profesores de distinta naturaleza, que los hiciera sentir que efectivamente pues, se estaba reconociendo ese esfuerzo que dan a esta institución y al país, ¿no? A través de la formación de profesionales, las investigaciones que realizan. Yo diría que la universidad para mí es la esencia más emblemática dentro de la vida que uno puede aspirar, si es que le gusta lo que está haciendo. Yo creo que la condición de profesor es muy meritoria, muy honrosa, ¿no? Y hay que dignificarla. Se estableció un programa que se inició a partir del año 2010 de otorgar anualmente un PIN a los profesores que indicara efectivamente el tiempo de labores con la institución, y lo estamos ya transformando en una tradición. Ya este va a ser el 4º año en que vamos a realizar esta actividad y está programado para que cada 5 años el profesor reciba un reconocimiento por el PIN indicando los años de trabajo del profesor en sus labores pues académicas. Se trata de una actividad institucional y es debida al agradecimiento que nosotros sentimos por la labor que los profesores realizan por la Universidad de Panamá y por el país, porque esa juventud
que necesita de la educación para superar y para la movilidad social, viene aquí en su mayoría, de tal forma que tienen la oportunidad para superarse, lograr metas en su formación en cuanto a la educación superior que les permita una movilidad social que garantice que efectivamente pueden enfrentar los retos del futuro, pero esa labor se la debemos a los profesores de la universidad y eso es lo que estamos tratando de reconocer con estas actividades como los pines con el reconocimiento de los años de servicio. Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Gracias. Seguimos con el programa Conversaciones con la Universidad, cuyo tema es ¿para qué sirve la literatura? Y quiero efectivamente mencionar la presencia aquí de la presidenta de la Academia Panameña de la Lengua, Berna de Burrell. Muchas gracias, profesora, y a todos los profesores de la Universidad de Panamá y de la Escuela Secundaria que nos hacen un honor con su presencia aquí en este programa. Lili, cuando tú eras estudiante de la secundaria, leíste, me imagino, Gamboa Road Gang, ¿verdad? Un libro premiado precisamente aquí por el profesor Martínez. ¿Cómo fue el impacto tuyo en tu vida y posteriormente en lo que has escrito, en esta novela de Gamboa? Bueno, todos teníamos que leer Gamboa Road Gang en la escuela. Era una relación tensa. Quiero que sepan, y volviendo a cómo entendemos cómo entendemos la literatura y qué papel juega en las vidas de cada cual. La vida de nosotros, quiero que comprendan, era la experiencia con la presencia norteamericana en suelo panameño. Ya no era tan tensa como en los años 60, le estoy hablando ahora de los años 80, de mi infancia. No era tan tensa, pero quedaba, esa memoria era muy reciente. Tampoco vivimos el asunto Jim Crow, el Big Brother, eso no lo veíamos tanto en nuestro día a día y también estábamos bajo una dictadura. Gamboa Road Gang, al leerla, la prosa no era de mi gusto, nunca lo fue. El contenido, sin embargo, la perspectiva de lo que es de la política esclavista y de segregación racial dentro de nuestro propio territorio, era la primera vez que la podía ver desde una perspectiva panameña. Para mí y para nuestra familia, aunque somos afrodescendientes, no sufríamos esa discriminación en el día a día. Presenciarla en una obra para mí fue impactante porque hasta entonces la única revelación de esa discriminación racial era en Estados Unidos, pensando yo en esto, allá discriminan a los negros, no en Panamá. Aquí entonces estaba esa discriminación de la que no tenía idea, no sé por qué de repente los padres no teníamos estas conversaciones profundas a veces. Y para eso entonces, cerremos el círculo, es la literatura, para mostrarles una realidad de la que no tienen idea, porque la vida de un ser humano es ¿cuánto? 80, 90 años. No se puede saber toda la historia humana en 90 años, pero justamente ahí está la literatura que nos indica qué fue lo que pasó aquí. Ahora revisamos los celulares de los novios, las novias. Le voy a revisar el celular. Revisar los libros es precisamente eso, revisar la historia de la humanidad, regresar y pensar. No siempre estoy de acuerdo con lo que leo, pero sí ilumina una parte totalmente desconocida. Gamboa Road Gang fue precisamente un reencontrarme encontrar por primera vez la situación de nuestra negritud, nuestra segregación política, territorial y estatal hasta cierto punto. Ese fue el gran golpe de Gamboa Road Gang y ahí queda también registrada siempre. Novelas que nos han marcado y que marcan generaciones, por ejemplo, Rogelio Sinán, por ejemplo, en la literatura panameña, Joaquín Bueleño u otros. Pero aquí yo tengo preguntas. Hemos traído jóvenes, chicos del Instituto Nacional y me gustaría darle la oportunidad a ellos para que te hagan preguntas, Chito. ¿No? Venga, aquí hay, por favor. Gracias, buenos días. Mi pregunta para usted sería,
Si usted dice que la literatura no sirve para nada y solo para leer, entonces en realidad, ¿cuál sería la finalidad de leer? ¿Cuál sería la finalidad de leer? Usted está tomando muy en serio lo que yo hablo. Y tiene razón. Si la idea es esa, provocar. Se van a dar cuenta de aquí a que terminemos que hay más bromas que verdad en lo que yo les digo cuando les digo que no sirve para nada. Eso es precisamente para sorprenderlos, para avisarles, y ya usted me está reclamando de cómo es posible de que yo, un escritor, que dicen pues que según usted ha oído lo que han dicho de mí, pero digo, eso no le consta a usted, sino sencillamente el señor Ritter ha comenzado a leer una serie de detalles de mi vida que tienen que ver con la literatura. Entonces, por supuesto que qué sorpresa para usted el que esa persona que se le presentan hoy y que es una asignatura que seguramente usted tiene dentro de su horario, yo venga aquí a decirle que no sirve para nada. ¿En qué quedamos? Con toda razón me vas a decir. Hombre, ya ves que sí, poco a poco decimos cosas, vamos a ir diciendo otras, vamos a ir mostrando otras, que entonces nos van a dar una dimensión aproximada de lo que es la literatura y de la palabrita que está ahí de más es sirve, eso de servir. ¿Qué es servir? Servicio, servir o facilitar algo. Acá en la literatura es un mundo de cosas importantes como es, y por eso es importante leer. Así que no me tome muy en serio, pero póngale atención a las cosas que yo voy a ir diciendo y hágase usted su propia respuesta. Muy bien. Pero también tenemos aquí la presencia de profesoras del Instituto Nacional que dan clases de literatura y que han venido con este grupo, y ellas han preparado también una pregunta para usted, porque a ellas les interesa saber, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes? Profesoras, por favor, pueden preguntarnos, incluso hacer un comentario sobre sus clases, el grupo que tiene aquí. La pregunta es un comentario. Como usted bien dijo, la escritora dijo hace un rato, para los profesores de esta época es un poco complicado, hasta conflictivo, dar nuestras clases de literatura, porque estamos rodeados de jóvenes que están en un mundo de la tecnología, ¿verdad? Que nos cuesta mucho que el estudiante goce tocando un libro, porque cuando recomendamos una lectura, el estudiante lo primero que pregunta, profesora, pero yo puedo bajarlo, yo puedo verlo en el internet, leerlo. Y tenemos que hacer gala de todas las metodologías que tengamos nosotros, y conversaba con el profesor Ritter cuando nos visitó al Instituto Nacional, que hacemos magia para que estos chicos que ustedes ven acá les guste la literatura. Y yo me asusté cuando usted dijo, no sirve para nada. Me asusté porque yo miré a los estudiantes y digo, caramba, ¿cómo le digo ahora a los estudiantes que sí tienen que estudiar literatura? Sí, muchísimas gracias y otra vez gracias al profesor Ritter por haber tomado en cuenta al Instituto Nacional. Muchas gracias. Cómo no, profesora, ¿verdad? Gracias, profesora. Yo no creo que la literatura se estudie, y se van a sorprender. La literatura se ama o no, y se aprende a amar en la casa. Así de simple. Los profesores nos encargamos de recibir estudiantes
que son proclives a la literatura, les encanta o no. Entonces el trabajo está en que el estudiante se divierta. El estudiante que no se divierte en su clase no aprende. Está allí aburrido y ¿cuándo terminará esta vieja de hablar? Eso es así. Entonces hay que buscar la forma de que el estudiante entienda que si él lee con facilidad, estudia con facilidad. Que si él le gusta la literatura, solito la va a buscar. En Panamá los libros son baratos. Y a ningún estudiante mío se le prohíbe bajar un libro. Lo siento por los derechos de autor y lo siento por los autores. Pero yo les permito que fotocopien, que lo bajen, que lo desmenucen, que les guste o que me digan, profesora, ese libro no me gustó. Entonces vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Más bien les hago esta petición. Ustedes todos van a ser padres de familia. Quizás más pronto de los que a sus padres les gustaría. Pero por favor les pido algo. A sus hijos, métanlos en la literatura desde que nacen. Pequeñitos, que haya una persona, una abuela. No existe ningún científico famoso, ningún hombre de letras famoso que su padre o su abuela o su tía no le haya leído en la cama. Claro. Así que nada más quería esa contribución. Perfecto, profesora. No, perfecto, profesora. No se trata de que el estudiante por sí solo se convierta en un lector, en un amante de la literatura. Todo depende de ese motor que mueve en el aula de clase, que es el educador. El educador que enseña literatura tiene que buscar métodos para llegar al conocimiento, a lo que desea lograr en este caso, ¿verdad? Entonces, la literatura nos lleva a amar más a la patria. Ese significado de las letras. Yo le decía al poeta Jiménez, leí tu poema Soledad, y no encontré la soledad, pero me inspiré y te estoy respondiendo. Entonces es como nos lleva a una concatenación de ese conjugar con las letras. Es maravilloso. Puede responder, quería que responder a una observación, un comentario. Yo no voy a responder nada. Yo lo que voy es a señalar, ya tienen ustedes dos apasionadas por la literatura. Quiere decir que la literatura despierta pasión. Ahí tienen ustedes una respuesta, ¿verdad? Ven cómo vamos armando el rompecabezas y vamos entonces contestando realmente la pregunta, que es donde quiere llevar o quiere llegar quien conduce el programa, porque él está en un problema. ¿Cuál? El problema es ¿con qué mensaje se van ustedes de aquí? Yo creo que lo tenemos claro, más o menos. No, sí, exactamente. yo entre paréntesis le hice una observación. Cojan mis palabras como deben tomarlas. No las tomen literalmente porque van a fracasar en español. Por no leer, por no... como dicen las profesores, o bajen o suban, pero consigan el libro. Porque tienen que, de alguna manera u otra, van a acercarse a un mundo muy importante. Claro, claro. Ah, claro. Eso es, van a acercarse a un mundo muy importante lleno de cosas. Claro. Que ustedes al comienzo quizás no las ven muy bien, pero a medida que ustedes vayan convirtiéndose en lectores, van a ir viendo claramente toda esa riqueza que tiene la literatura. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Venga. Señor Chito, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a usted, que me responda usted, literalmente. ¿Qué goces podemos encontrar nosotros, los jóvenes, en la literatura?
si en este mundo que ha crecido tanto en la tecnología, si podemos ver ya que ha crecido en varias cosas, que nadie quiere interesarse en un libro, que las personas rechazan el simple hecho o acción de leer y descubrir un mundo descriptivo bello en esto. Yo quiero que usted me responda. Bueno, mire, yo soy de opinión de que la tecnología le ha jugado una mala pasada a los libros, porque está acostumbrando a la gente, ya no estamos hablando solo de estudiantes, está acostumbrando a la gente a tocar botones y le aparezca lo que ellos están o quieren saber. Y eso los evita leerse un libro o leerse que tiene más de 200 páginas o menos de 200 páginas, pero que tiene muchas páginas. Entonces, ha llegado el momento en que es difícil combatir ese hábito que ya se está adquiriendo desde que son muy niños. Ahora mismo los niños, sobre todo niños de 5 o 6 años, mueven los botones de computadoras, de eso, como si fueran expertos. Entonces, esto los va llevando a tomar una actitud muy particular en relación a los libros. Y la literatura está haciendo ahora mismo dando una gran batalla que la estamos dando desde las aulas, y la debemos dar desde las aulas de clase y en todas las demás posibilidades que haya para recrear de nuevo el hábito de la lectura. Muy bien. ¿Quizás alguna opinión en relación, profesora? No sé si te contesto. Sí, pero... Entonces, a lo que voy, al resumen que voy, es a que los educadores tienen una gran responsabilidad. Entonces, hay que comenzar hay que volver a crear el hábito de un libro. Lo importante que es tener en la mano un libro, lo importante que es abrirlo, leerlo y luego investigar sobre él, ¿no? Y no irse directamente al internet y que le baje cuáles son los personajes de tal o cual novela. Ok. Profesora, usted quería hacer un comentario. La verdad, yo no creo, profesor, que la tecnología coarte el leer. Yo tengo un aparatito así, que tiene 53 libros adentro, y leo allí. Salí en el periódico una vez, no sé si alguien lo leyó, discutiendo con un señor que es tecnológico. Y yo decía, entre las cosas que arguí para decir la importancia del libro sobre la tecnología, que el olor de los libros y las páginas. Mi esposo me regaló el iPad y a los 3 días de tener un iPad en mi cama, yo leo en la cama con mi buen almohadón. Estuve de acuerdo con él y tengo en mi casa libros que no se pueden imaginar. Mi casa es una biblioteca. Pero no me parece que el cambio de la tecnología vaya a incidir en que los muchachos no lean. El profesor tiene que buscar la forma de que el estudiante lea. Mis estudiantes leen. Yo estoy segura de que mis estudiantes leen. Porque entre las cosas que le pregunto algo bien sencillito de un libro. Y si titubean, les pongo F. Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes les preguntara, ¿y por qué la mamá de Caperucita no quería que ella llevara galletas? Ustedes me dicen, eso nunca pasó. Y el estudiante que se cae en una pregunta tonta, entonces no. Es decir, el profesor es el que define cómo va a ser la clase. El profesor es el que define el interés del estudiante. Y en lugar de ponernos en contra de la tecnología, usemos la tecnología.
mis estudiantes presentan las obras. El que desee puede hacerlo, preguntar cuál es mi horario de clases y quiero que vean, el día que quieran, ustedes me escriben, profesora, queremos presenciarlo y yo los dejo. Mis estudiantes presentan la obra ellos, la leen ellos y la presentan ellos y convencen a sus compañeros de que la obra vale la pena. Entonces, buscar el mecanismo. Yo tuve un excelente profesor de literatura. Se acababa de graduar de Chile y venía emocionado con mostrarla. Ese profesor está aquí. Aristides Martínez Ortega fue mi profesor de literatura. Estaba jovencito. Por eso que ven que estamos casi similares. Y llegó con un ímpetu que ustedes no se imaginan. Y me convenció de que era algo maravilloso. Disculpen, y no, por favor, no me dejes la palabra más. El asunto es que quisiéramos ya, Chito, si no te molesta que nos leas un poema, uno, para cerrar el programa hoy. Uno. Algún poema que te guste. Un poema. A mí me gustan todos los poemas que yo escribo. Pero a eso lo publiqué. Sé que voy a cometer un crimen. Te estoy pidiendo un poema para el público aquí, que nos leas un poema tuyo. Un poema. Los poemas que yo escribo. Uno, chico. Son poemas muy breves. Entonces, uno es ninguno. Y yo no quiero ser injusto con ninguno de los poemas que he publicado. Estos últimos poemas, que incluyen poemas de 3 libros y de un libro inédito. 3 libros publicados antes y uno inédito. Entonces, al que escribe, lo que escribe son como parte de uno, son más que hijos. Entonces yo no puedo dejar a los demás solos aquí, a los demás poemas por leer uno nada más. El canal de Panamá tiene peces asombrados. No, en todo caso, como ya el tema se fue por el lado de la novela de Joaquín Beleño y Gamboa Rodgán y Luna Verde, y hablamos de la novela de esta novela que incluye el tema de las relaciones que hubo entre Panamá y las situaciones, no relaciones, que hubo entre Panamá y los Estados Unidos. Y yo solo leería un poema. Perdón, 2 poemas. Muy bien. Esos 2 poemas son los siguientes y tienen que ver precisamente con lo que más o menos hemos hablado aquí, ya les dije, en relación a Gamboa Rodgán y Luna Verde. El primer poema que les voy a leer se llama Panamá 2012-1989, entre paréntesis, la invasión. Pongámoslo en blanco y negro para siempre. Si fueron muchos o fueron pocos, la cifra no altera el genocidio. Ese es el poema. Eso es todo. Y el otro poema lo titulé Himno al Canal. Alcanzamos por fin la victoria en el canal, con ardientes protestas, con apaleados, con encarcelados, con muertos, rescatamos las aguas secuestradas. Es preciso que nunca, que nadie cubra con un velo el Calvario, el pasado y la cruz. Esta es mi respuesta al problema.
Y con esto doy por terminado el programa Conversaciones con la Universidad y muchas gracias y que sigan pasando un excelente día. Gracias.